muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien allá en casita. El día de hoy vamos a ver la segunda clase del tercer trimestre y les invito a que abran su libro en la página 160. Es la secuencia número 19. Es el mismo tema, el eje y el aprendizaje esperado, y cuando me entreguen su tarea, por favor, anótenlo allá. Bueno, para entender los hechos y procesos históricos hay que conocer el espacio y el tiempo. El espacio que vamos a estar hablando es sobre Mesoamérica y Europa, en específico en España. Y en la parte temporal vamos a hablar de la Edad Media y la Edad Moderna. Acordamos que la Edad Media comienza en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en el siglo XV con la caída del Imperio Romano de Oriente. La Edad Moderna comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente y culmina con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. ¿Correctísimo? Entonces, otra cosa para entender los hechos y procesos de la historia es la multicausalidad. La economía, política, la sociedad y la cultura para entender de plano este proceso que vamos a ver sobre la colonización. Es muy importante para que ustedes entiendan esas dos visiones y cómo el español nos conquista, nos coloniza y nos transforma. Muy bien, vamos a comenzar con la política. Ambas culturas tenían un objetivo, que era dominar territorialmente y dominar comercialmente. Bien, los españoles estaban peleando contra los reinos europeos por ese dominio, y los mesoamericanos, en el momento que el español estaba por llegar, se estaban peleando los señoríos también por los territorios y por el comercio. Así que ambos tenían el mismo objetivo en su espacio, ¿ok? En la parte ya de la sociedad, en el siguiente ámbito, ustedes no lo pueden ver, pero les voy a mandar las fotografías en WhatsApp, ¿ok? En nuestro grupo de WhatsApp, para que ustedes lo puedan checar y puedan complementar su tarea que les voy a marcar al final de este video. En la parte social les voy a hablar de dos pirámides sociales, una del sistema esclavista y otra del sistema feudalista. El esclavista lo tenían los mesoamericanos, están un poquito más atrasados, y el feudalismo lo tienen los españoles. Bueno, en la cuestión de Mesoamérica, en la parte de la punta de la pirámide, como ustedes recuerdan, estaba el rey. ¿Quién le daba poder al rey? Los dioses. Por eso era un poder teocrático, teos Dios, kratos poder. En la parte de abajo estaban los sacerdotes que le ayudaban al rey para controlar a esa población. Los controlaban en la mente y los controlaban en el cuerpo. ¿Ok? El siguiente estaban los guerreros que defendían a esa población. Más abajo estaban los comerciantes, ¿okay? Que se dedicaban los comerciantes no solo a esa función, sino también a ser espías para que después vayan a derrotar a ese pueblo y sean ellos los que tributen al rey, a su nuevo rey. Después tenemos a toda esa gente medular que de la pirámide social, que eran los pintores, escultores, matemáticos, médicos, ¿ok? Y en la parte de abajo estaban los campesinos, los constructores, y más abajo los esclavos, y de último estaban los brujos, que no estaban representados en la pirámide porque ellos eran la parte maligna. Era un sacerdote muy sabio, pero maligno, era para hacer daño entre gentes, ¿no? Ellos sabemos que habitaban en las afueras de los pueblos, en todo Mesoamérica, se llaman de distinta forma. En la cuestión maya se llaman Apuliaop, eran los dichosos guayes, los que se podían transformar hasta 3 veces en animal. Y cuenta la leyenda que pues siguen existiendo, ¿no? Bueno, continuamos con la parte de España, cómo era su pirámide social. Ellos ya estaban en la etapa feudal, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar qué es el feudalismo. Bien, en la parte de la punta de la pirámide también estaba el rey y también le daba poder, pero ahora no los dioses, un dios le daba poder. Y por eso, como el poder le daba el dios a los reyes, el papa era el único, que era representante de Dios, que podía coronar a los reyes. Muy bien. En la parte de abajo estaban los señores feudales y el clero.
Ambos se dividían en tres partes, en alto, en medio y en bajo. En la cuestión del clero, en la parte del alto clero o clero secular, estaba el papa, los cardenales y los obispos. En la parte medular estaban los sacerdotes y los abades, y en la parte de abajo, el clero regular, estaban los monjes, los frailes y las monjas, que son ellos precisamente los que mandaron en la conquista. Y ya después que conquistaron, mandaron a los del clero secular, que eran los que tenían más poder y más dinero. Bien, ahora en la nobleza, en la parte alta eran los condes, duques y marqueses. En la parte medular estaban los caballeros, esos dichosos caballeros que ustedes pueden ver en películas, en juegos de video, ¿ok? Y en la parte de abajo estaban los hidalgos, los que podían comprar su título, ¿ok? Bien, en la parte más de abajito de esa pirámide se encuentran los comerciantes. Había comerciantes con mucho dinero llamados banqueros, y había unos comerciantes con menor poder o menor riqueza que tenían un espacio de tierra, un pedacito de tierra ya, que podían ellos cultivar y tener campesinos que trabajaran para él. Y en la última parte se encuentra la parte pobre, que es la parte del campesino, que es la parte de los talleres. El taller tenía un poquito más de dinero que los campesinos. Habían distintos tipos de talleres, talleres de zapatería, los que hacían las espadas, los escudos, y bueno, de todas las necesidades, y ellos formaban gremios, ¿ok? Bien, y bueno, nos vamos ahora en la siguiente parte, que es la economía. Hay dos modos de producción muy importantes según el enfoque marxista o teoría marxista, bien, que es el esclavismo. El modo de producción, el modo de poder, el que tenga esa riqueza, es el que domina. En el modo esclavista dominaba este rey, solo el rey es el que tenía los poderes, los tres poderes que ustedes conocen, que ahora somos una república, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, esos poderes los tenía el rey, en una sola persona, ¿ok? Aquí la diferencia es que era el más poderoso, no dividía su poder con nadie, y existían los esclavos, ¿ok? Como vimos en la pasada social, en el ámbito social, lo podemos checar. Aquí sí habían los esclavos, y chequen muy bien cómo era su patrón de asentamiento. Ahorita, bueno, en la economía basaban en agricultura, se basaba en su comercio y se basaba en la guerra. ¿La guerra por qué? Porque ellos al conquistar, ellos no mataban a la población, procuraban que estén vivos para que trabajaran y pudieran tributar a su rey, a su nuevo rey, ¿ok? Entonces, la agricultura, pues ellos cosechaban para ellos y cosechaban para su rey, obviamente, y todo era un círculo y era algo muy sostenido, muy equilibrado, correcto. Y bueno, el comercio muy importante. Eran esta gente que se dedicaba exclusivamente a ello, que iba de señorío a señorío, y podían ellos observar, y ya que observaran, eran como tipo espías, podían los guerreros atacar y convertir ese señorío donde se comerciaba en su propio señorío, un señorío conquistado. Pero para que vean que son muy inteligentes, eran muy inteligentes estos mesoamericanos, ¿ok? Estos señoríos conquistados, para poder dominarlos totalmente, mandaban a un gobernante, un representante del rey, que era parte de su familia del rey, y mandaban a un sacerdote, ¿ok? Para que siguiera ese poder allá y les tributaran a ellos y ellos tributaran a su rey. Y los esclavos, ¿quiénes eran los esclavos? No era toda la población. Los esclavos eran los guerreros conquistados. A ellos los utilizaban como esclavos para el reino principal. Entonces podían tener muchísimos señoríos, y eso es lo que se estaban peleando cuando los españoles vinieron. Más tierra, más poder, más tributo. En eso basaban su economía. Recordamos, agricultura, comercio y guerra. Por eso eran tan importantes y estaban en la parte de arriba los guerreros y los comerciantes junto con la nobleza. Muy bien. Bueno, y así podemos observar lo que viene siendo la parte de economía. Y en cuestión urbana,
quiero que ustedes chequen esa diferencia, cómo era su asentamiento. Era, si ustedes ven aquí a lejitos, está aquí el reino, en la parte del medio está el centro del poder. Acuérdense que todos los edificios que están verticales es para ritos y todos los que están horizontales son para cuestiones de comercio, cuestiones económicas, cuestiones culturales, astronómicas, también residenciales, y había también de educación, habían escuelas igual, las plazas para que se una toda la gente allá para alguna cuestión cultural, social, política o religiosa, ¿ok? Eso tienen que recordarlo, acuérdense que lo habíamos visto antes. Y alrededor de esto estaban las casitas no estaban juntas como nosotros tenemos nuestra cuestión urbana, sino estaban separadas porque cada quien tenía sus sembrados. Y en la parte del fondo de la tierra o del gran señorío de la ciudad-estado estaba la milpa, para que todos esos campesinos que habitan alrededor del centro vayan a sembrar y a cosechar y tributen para el rey y se queden también una parte para sus familias. ¿Correcto? Bueno, nos vamos ahora a la parte feudal. ¿Cómo era la economía feudalista? Igual estaba basada en la agricultura, solo que de manera diferente. Aquí el poder, este modo de producción feudal, se llama así porque el poder ya no lo tiene una sola persona, lo tiene varias personas junto al rey, que se llaman los señores feudales. Ha crecido el poder de la iglesia y también de otras personas que son los señores feudales. Entonces ambos tienen el poder junto al rey, aunque el rey es el que tiene toda la tierra y el supuesto poder, pero ya estaba perdiendo el poder el rey. Bien, esta tierra del rey o del reino se dividía en distintos feudos. Acuérdense que en los feudos podía vivir el clero, podía vivir la alta nobleza. Bien, alrededor también estaban las ciudades, las villas. En las ciudades estaban los comerciantes, los talleres, y la iglesia pues estaba por todos lados. Había iglesias pequeñas donde habitaban los monjes, los frailes. Había iglesias grandes, obviamente en el reino estaba la iglesia grande. En los feudos también había iglesias grandes. Y bueno, la gente tenía que tributar de la misma manera que en los mesoamericanos le tributaban, ahora sí, a dos personas. Le tributaban no solo a su señor feudal, sino al sacerdote que tenían allá. Y lo que les sobrara era para ellos. Y al señor feudal tenía que tributarle al rey. Entonces era una cadena de tributos. Pero aquí ya no había esclavos. Aquí la gente elegía si trabajaba para un señor feudal o era libre y sobrevivía, pero lo que tenía que hacer era tributar. ¿Okay? Entonces había dos tipos de campesinos: había el libre, entraba a trabajar y salía, y había el que se quedaba y vendía su libertad a un señor feudal, y este señor feudal, vamos a decirle, su pago era que también podía comer de esto que cosechaba por trabajar sus tierras, y lo defendía con sus caballeros, porque cada señor feudal tenía sus caballeros, y en época de guerra todos los señores feudales que estaban en un solo reino formaban un solo ejército, ¿okay? Para defender ese reino. Bien, esto es en la cuestión económica. Nos vamos a la cuestión cultural, y esa es la última parte. Perfectísimo. Bueno, no vamos a hablar de todos los puntos culturales porque son muchísimos y lo vamos a ver poco a poco en las otras sesiones, pero vamos a tocar el primer